es una pregunta que no puedes dejar de lado, no puedes omitir. Hay más en esto. Es una pregunta que no admite de nuestra parte una respuesta simplista y sin sentido. Estando en una sociedad como la sociedad en la cual vivimos, es muy simple dar una respuesta simplista a la pregunta de quién es Jesús. Es muy simple. ¿Saben? Estamos en una sociedad donde todo el mundo es cristiano y todos nosotros tenemos una respuesta rápida que dar cuando se nos pregunta acerca de ¿quién es Jesús para ti? Bueno, todos podemos decir es lo más grande, es lo más importante y podemos dar una respuesta tan rápida como la misma pregunta pueda surgir. Todos hemos escuchado a Cristo. Y si vas a una cárcel que está llena de delincuentes y de personas que han hecho cosas terribles en la vida, y le preguntas a esos presos, ¿saben, ustedes conocen a Cristo? Sí, claro. ¿Y creen ustedes en Cristo? Siempre, todo el tiempo. Y hay malandros que se encomiendan a Cristo para hacer sus fechorías. Y saben, eso no quiere decir que realmente conozcan a Cristo, sino que como son parte de una sociedad predominantemente cristiana, ellos tienen una respuesta simplista acerca de quién es Cristo. La respuesta simplista es algo así como aquel que está acostumbrado a comer con sal y de la noche a la mañana el doctor le dice, no puedes comer más salado. Yo sé que a algunos aquí se les ha prohibido el consumo de sal. Y yo quisiera que recordaran aquella vez en la que se sentaron a la mesa y por primera vez probaron la comida sin sal, cero sal. Seguramente se pararon y dijeron, esta comida es incomible. ¿Pero por qué? Porque está simple. ¿Pero cómo está simple si tiene todo lo que normalmente comes? Sí, pero le falta sal. Y al no tener sal, la comida es simple. Y la idea de simple es sin sabor, no tiene nada que la haga agradable. ¿Saben? Cuando nos confrontamos a la pregunta de quién es Jesús, pudiéramos vernos tentados a dar una respuesta simple, sin ninguna sustancia, sin nada que le dé sentido. Una pregunta tan muerta como seguramente en nuestra vida espiritual. Es muy simple. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Saben? Cuando el Señor nos confronta con la pregunta de quién soy yo para ti, no espera una respuesta simplista, pero tampoco exige una respuesta académica. Ni siquiera el Señor está esperando que podamos darle una respuesta teológicamente correcta. No está esperando una respuesta filosóficamente profunda. La pregunta de quién es Cristo para ti debe medirse en términos de qué lugar ocupa Cristo en tu vida. Esa es la línea por donde debe ir la respuesta de quién es Cristo para ti. No importa qué tanto conozca, no importa qué tan profundo teológicamente pudiera ser, qué tanto sabes. Te puedes saber media Biblia de memoria y qué bueno es memorizar la Biblia. Pero la pregunta va en términos de esto. ¿Qué lugar, realmente, qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Quién es Cristo para ti? Permítame darles esta verdad central para el día de hoy. El lugar que Cristo ocupa en tu vida hoy determina el lugar que tú ocuparás en la eternidad mañana. El lugar que Cristo ocupa en tu vida hoy determina el lugar que tú ocuparás en la eternidad mañana. Por eso es tan importante responder efectivamente quién es Cristo para ti. Simple, en términos de qué lugar ocupa Cristo en tu vida. Y quiero hoy darle 3 pasos necesarios para responder efectivamente a la pregunta de quién es Jesús para ti. Y esos 3 pasos necesarios los vamos a poder extraer de un pasaje en Mateo capítulo 16, donde el Señor le hace esta pregunta a los discípulos de forma muy, muy directa. Vamos allí, Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 17. Por favor, quiero invitarlos a esto. No pierdan de vista la pregunta que está en el aire. Esta pregunta no es una pregunta para la iglesia. Esta pregunta, permítame ponerme desde este lado, no es una pregunta para ustedes. Es una pregunta muy personal y tendríamos que decir, la pregunta que está en el aire, ¿quién es Cristo?
Es una pregunta para ti, para ti. No la puedes responder por la experiencia de aquel que está a tu lado. No la puedes responder desde la óptica de aquel que tienes al frente. Ni siquiera es una respuesta que pudiéramos dar en nombre de la Iglesia Bíblica Nueva Jerusalén de San Martín, Caracas. Es una respuesta que Dios está esperando, que tú como persona individual puedas dar. Así que en todo lo que vamos a ver ahora, quiero invitarte a que puedas revisar todos estos pasos como algo que tú como persona individual necesitas comprender para dar una respuesta cierta, efectiva, a la pregunta de ¿quién es Cristo para ti? Mateo 16, 13 al 17. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Miren qué interesante. El Señor enfrenta a sus discípulos con esta pregunta. Pero no va directo. El Señor, ¿sabe? No se caracterizó nunca Jesucristo por darle rodeos a las cosas. El Señor siempre iba al grano. Con los fariseos era muy frontal. Con el pueblo judío era muy frontal. Con sus discípulos, muy frontal. Pero de una forma un poco distinta. En esta interacción con sus discípulos, el Señor pareciera que darle la vuelta a la cosa para llegar a donde quería llegar. Y permítame hablar un poco del contexto. En Lucas, que se nos habla del mismo evento, Lucas nos aclara que antes de llegar a esta conversación, el Señor pasó tiempo orando a solas. Y en el ministerio de Jesús hay un denominador común. Cada vez que Cristo pasa tiempo orando a solas, es porque va a enfrentar algo importante. Es porque va a tomar una decisión importante. Es porque lo que viene a continuación es algo sumamente importante. Se va el Señor y pasa la noche orando y al día siguiente de la multitud que le seguía, escoge a los 12. Una decisión importante. Está el Señor en el Getsemaní orando y mientras está orando, pues está pidiendo fuerza porque lo que viene a continuación es que se va a entregar a sí mismo por cada uno de nosotros. Ahora Lucas nos dice, el Señor pasa tiempo orando y en ese tiempo ahora confronta a los discípulos con esta pregunta. ¿Y qué era lo importante que venía? El Señor va a establecer el fundamento central de la iglesia de Cristo. La iglesia va a arrancar de hecho, de derecho, y va a dejar claro que la piedra angular que sostiene la iglesia es el mismo. Cristo es el fundamento, Cristo es la piedra angular sobre la cual descansa la iglesia de Cristo. Y es necesario que todos aquellos que son parte de la iglesia de Cristo puedan tener muy claro quién es Cristo para ti. La iglesia de Cristo no está conformada por personas que se consideran cristianos. La iglesia de Cristo no está conformada por personas que se consideran buenas. La iglesia de Cristo no está conformada por gente que por costumbre va a la iglesia. Ni siquiera está conformada por gente que creció en un contexto cristiano. La iglesia de Cristo está conformada por todos aquellos que han podido responder de manera efectiva a la pregunta de ¿quién es Cristo para ti? ¿Se dan cuenta? El Señor va a confrontar a sus discípulos. Él es la piedra angular, pero leíamos en Efesios, mientras estudiamos la escuela dominical, leíamos que en Efesios se nos dice que los discípulos son el fundamento de nuestra fe. Ahora, esa piedra angular, sobre ella se han levantado columnas importantes y los discípulos eran claves allí. Así que el Señor tenía que tener de ellos la claridad de sus respuestas. ¿Quién es Cristo para ti? Y le pregunta a los 12 en primera instancia. Y hoy nos pregunta a cada uno de nosotros, que conformamos la iglesia de Cristo, que estás aquí recibiendo un llamado de parte del Señor. Y la pregunta directa es, ¿quién es Cristo para ti? Hermano, no importa si tienes 20 años en el Evangelio, si es primera vez que pisas una iglesia, si por primera vez estás escuchando un mensaje como este, no importa. La pregunta es la misma. ¿Quién es Cristo para ti?
En medio de esto, el Señor comienza con una pregunta indirecta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y allí se nos marcan en este relato 3 pasos que son determinantes, necesarios, pasos necesarios para que podamos dar una respuesta efectiva a la pregunta de quién es Jesús. El primer paso que necesitas dar y que necesito dar es, necesitamos revisar el fundamento que está influenciando nuestra respuesta. Tú necesitas revisar el fundamento que influencia tu respuesta. Necesitas revisarlo. Y por eso el Señor no va directo al grano y no comienza con la pregunta de ¿quién soy yo para ti? Sino que comienza preguntando ¿quién soy yo para la gente que está alrededor? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y comienzan las respuestas. Estoy seguro, hermano, que esas grandes multitudes que seguían a Jesús, que vemos en cada relato de los evangelios, pudiéramos decir que para esas multitudes era más simple acercarse a los 12 discípulos que al mismo Jesús. El Señor les está preguntando a ellos porque ellos conforman algo así como 24 oídos. Y hay un dicho popular que dice que, bueno, no literalmente, pero lo podemos adaptar. 24 oídos oyen mejor que 2. Así que el Señor le pregunta, ustedes están allí, son 12, ¿qué escuchan ustedes acerca de lo que la gente piensa acerca de mí? ¿Saben? El Señor Cristo es Dios. Y ninguna respuesta que dieron aquí los discípulos eran cosas que el Señor ignoraba. Él lo sabía. Pero era importante que los mismos discípulos pudieran darse cuenta de qué forma la sociedad estaba interpretando la persona de Cristo. Así que comienza la respuesta. Dice allí el versículo 14. Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías y unos de los profetas. Ahí están todas las respuestas. ¿Sabe, Señor? Hay gente que te mira y dice, este es Juan el Bautista. Y otros te ven y dicen, es Elías. Y otros te ven y dicen, Jeremías. Y otros te ven y dicen, un profeta. El factor común en todas las respuestas. Nadie piensa que eres un hombre común y corriente. Todos piensan que eres un gran hombre. Lo menos un profeta. Pero imagínense las implicaciones. Juan el Bautista había sido decapitado. Y Herodes, quien lo decapitó, dice el mismo Mateo, que cuando vio a Jesús pensó, él es Juan el Bautista. Así que quien comienza el rumor de que Cristo es el Juan el Bautista, posiblemente fue Herodes. Y Herodes mismo había decapitado a Juan el Bautista. ¿Qué es esto? Es una reaparición de Juan. Es una reaparición de Juan. Otros pensaban, es Elías, el profeta más importante del Antiguo Testamento, aquel que hizo descender fuego del cielo, aquel que cuando oró se detuvo la lluvia y cuando oró volvió a llover, aquel que los carros de fuego se lo llevaron al cielo y que no vio muerte. Él es Jesús. Otros vieron que era Jeremías y otros dijeron, bueno, no tenemos idea, pero un gran profeta es. Si vamos a la sociedad que nos envuelve hoy, ¿saben el denominador común en la sociedad en la que estamos? El Centro Gumilla por ahí estableció una estadística que habla algo así como del 90% de la población cristiana, ¿no? Cristiana en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Saben? Si usted sale a la calle, por lo menos 9 de cada 10 le van a dar una respuesta parecida a esta. ¿Quieres Jesús para ti? Y va a decir, cualquier cosa, pero lo que diga va a redundar en esto. Cristo es un gran hombre. Es un gran profeta, es un maestro ascendido, es un ser de luz, es lo más hermoso, y cada uno le va a dar una respuesta acerca de Jesús que está de alguna forma influenciada por la sociedad en la que vivimos. Todas estas respuestas que daba el entorno de los discípulos eran respuestas que eran comunes en la sociedad en la cual vivían. Tú y yo estamos en una sociedad que tiene respuestas que son comunes a la pregunta de ¿quién es Jesús? Analicemos esas respuestas porque creo que vale la pena ver una a una. Se para un grupo y dice,
Pues, algunos creen que eres Juan el Bautista. ¿En serio? Juan el Bautista fue decapitado hace unos días. ¿Cómo va a ser Juan el Bautista? Pero lo miraban tan severo con sus planteamientos, era tan frontal como lo fue Juan, que dijeron, pues de alguna forma Juan ha reaparecido en la persona de Cristo. Lo pensaba Herodes, quien decapitó a Juan, y lo pensaban algunas personas cercanos a Herodes, y comenzó el rumor de que Cristo, que Jesús, era Juan el Bautista. Nada más y nada menos que aquel que había sido llamado para preparar el camino del Mesías. Una forma de decir, es lo máximo. Y saben, estas personas estaban interpretando a Cristo desde la perspectiva de los hechos, de los acontecimientos que se estaban viviendo en aquel momento. ¿Qué cosa trascendental ha pasado? Pero aquí se levantó un hombre tan duro y tan severo que fue capaz de decirle a Herodes, Herodes, tú tienes un pecado allí, tienes una situación moral. Y enfrentó a Herodes. Herodes lo encarceló, lo decapitó y ese hombre habló con tanta fuerza. Y al ver a Jesús, interpretándolo por el contexto en el cual vivimos, pudiéramos decir, Jesús es Juan el Bautista. Hoy por hoy hay gente que interpreta a Cristo según el contexto que estamos viviendo. Es parte de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y estamos viviendo en una época que maneja más información de la que hubiéramos podido imaginar jamás. Usted en su teléfono celular tiene más información de la que alguna vez soñó tener. Pero así como hay mucha información, estamos formando una generación de gente desinformada. Maneja tanta información que no sabe nada. Y haga la prueba. Pensemos en algo trivial. Usted abre una red social y comienza a pasar videitos. Saben que eso es lo más simple que hay. Y comienza a ver videitos. Y si usted entra en esa trampa, puede pasar horas. Horas. Y va a haber cosas tan absurdas como alguien que se pare y diga, usted debe tomarse 8 vasos de agua diarios. Mínimo. Y hace así. Y el siguiente va a decir, qué locura, no tome agua. Tomar agua es lo peor que hay. Y hace así. Y el siguiente va a decir, ¿usted toma agua sola? Oh, qué locura. Usted debería tomar agua con limón y sal. Y usted hace así. Y el otro le dice, ¿está tomando sal? Oh, la tensión. Hermano, y cada uno va a dar una información distinta. Y si usted se deja llevar por eso, ¿saben? Al final del día no saben ni qué tomar. ¿Y qué vamos a tomar? Ve aquel que habla de medicina sin haber estudiado medicina y da una clase magistral y saben, la mayoría comienza así. Les voy a decir algo que seguramente ha visto. Usted va al video y el video va a comenzar con una frase como esta. La medicina convencional no quiere que tú sepas qué. Cuando arranca algo así, hermano, sepa, por favor, que lo que viene a continuación, con mucha probabilidad, es mentira. Con mucha probabilidad, lo que viene a continuación es la experiencia de alguien, en el mejor de los casos, que tenía dolor de cabeza, se tomó un té de quién sabe qué cosa y se le quitó. Hermano, estamos en un mundo que maneja mucha información, pero que tiene poco filtro. Y como tiene poco filtro, todo pasa. Y como todo pasa, terminamos sabiendo tanto que no sabemos nada. ¿Y ustedes creen que eso no afecta a nuestro concepto de Cristo? Ah, sí, porque de la misma forma que hay, permítanme usar el término, charlatanes hablando de salud, de la misma forma hay personas que no tienen ni idea de lo que están hablando de Cristo. Y le van a dar un concepto de Cristo muy lleno de lo que el contexto social actual interpreta acerca de Él. ¿Saben quién es Jesús para ti? Él es Juan el Bautista. ¿Y por qué Juan el Bautista? Bueno, porque fue lo más grande que se presentó en nuestro contexto. Y cuando alguien ve a Cristo hoy, alguien te podría decir, Jesús es, no sé, el Salvador, pero ese Salvador no tiene nada que ver con aquel que murió en la cruz, sino que lo estamos tratando de interpretar a la luz del contexto que estamos viviendo. Y se ve tanto eso hoy. Comienza un conflicto entre Israel e Irán y todo el mundo se asusta.
se está cumpliendo la profecía. ¿Cuál profecía? Bueno, no sé, la que el contexto está dando. Y la Biblia ya lo había dicho. ¿Dónde lo dijo? No sé, pero que seguro que lo dijo. Y saben, comienza un temor de la gente que está tratando de interpretar quién es Jesús a la luz de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Quién es Jesús? Algunos piensan que es Juan el Bautista. ¿Saben qué otro grupo hay en tu entorno y que influencia tu respuesta? Están aquellos que tienen una mala interpretación de las Escrituras. El Señor pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y el segundo grupo que está aquí representado es el que dice, ¿saben? Hay unos por ahí que dicen, Señor, que eres Elías. Algunos judíos, interpretando el Antiguo Testamento, las Escrituras, ellos dijeron, así como Elías se fue, Él va a volver para restablecer el reino. Y cuando venga Jesús, ¿y quién es este hombre que hace milagros y hace tantas cosas? Él es el retorno de Elías. Hermanos, todo eso se fundamenta en una mala interpretación de las Escrituras. Hoy tenemos gente que trata de responder quién es Jesús basándose en una muy mala interpretación de las Escrituras. Si usted ve las películas de Semana Santa que hablan de quién es Jesús, saben, en las películas de Semana Santa vamos a tener la versión de alguien que interpretando mal las Escrituras está tratando de decirnos quién es Jesús. Alguien se va a parar y va a decir, Dios es amor. Y si Dios es amor, no puede condenar a nadie. Si Él es amor, entonces todo el mundo es salvo. Y si Él es amor, Él se las va a arreglar. Pero tú puedes vivir como tú quieras. Él igual te ama y te vas al cielo porque Dios quiere que todo el mundo vaya al cielo. Eso es un concepto de Dios que está basado en una mala interpretación de las Escrituras. ¿Saben? Hoy hay malas interpretaciones de las Escrituras que tratan de llevarnos a definir quién es Cristo. Y si tú no eres capaz de evaluar, de revisar esas malas interpretaciones y echarlas a un lado y centrarte en el verdadero sentido que nos da la Biblia de Cristo, nunca llegaremos a una respuesta correcta. Porque estamos influenciados por el contexto que nos rodea y estamos influenciados por malas interpretaciones que algunos presentan acerca de Jesús. Pero otros dijeron, ¿saben? Otros dicen que eres Jeremías. Miren, hermanos, me dio dolores de cabeza interpretar por qué. ¿De dónde salió eso de que Cristo podía ser Jeremías? ¿De dónde salió eso? Y me conseguí con un pasaje. Permítanme decirles de dónde. Lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, que se manejaba en el tiempo de Jesús, era una traducción que se hizo en tiempo de uno de los reyes descendientes de los griegos, Ptolomeo, una traducción que se hizo de los libros judíos, del hebreo al griego. Y en ese libro, en esa compilación de libros, no solo estaban los libros sagrados que conformaban las escrituras para los judíos, sino que también habían unos libros históricos importantes para ellos. Y está ese compendio que llamamos la Septuaginta. Es el libro que está allí, esas escrituras que eran las que manejaban en el tiempo de Jesús. No solo tenían los libros que eran característicos de la Tanakh, que eran los libros sagrados de los judíos, sino que también habían algunos libros históricamente importantes para ellos, que hoy llamamos nosotros como libros deuterocanónicos o apócrifos. Esos libros tienen allí un par de libros que se llaman Macabeos, primera y segunda de Macabeos. Primera de Macabeos habla de la historia de los Macabeos. Segunda de los Macabeos ya comienza a dibujar una cantidad de eventos relativos a los Macabeos, que era una familia, relativos a ellos, un poco fantasiosos. En segundo de Macabeos, capítulo 2, se nos habla de algo que iba a hacer Jeremías. Él escondió los tesoros del templo y dijo, en el futuro, cuando Dios restaure Israel, ellos creían, Dios va a mandar otra vez a Jeremías para que nos digan dónde están escondidos los tesoros del templo, para restablecerlos al templo y la gloria de Dios vuelva a descender sobre el templo del Señor. Cuando ven a Jesús, los más fantasiosos pudieron haber dicho, ay, Jeremías, que nos viene a decir dónde están ocultos los tesoros del templo. Hermanos, hoy hay gente que responde a la pregunta ¿quién es Jesús? Desde una perspectiva casi que fantasiosa. Casi que fantasiosa. ¿Quién es Cristo? Un ser de luz.
¿Quién es Cristo? Un nirvana, un maestro ascendido. Y comenzamos a darle a Cristo matices casi que metafísicos, matices absolutamente fuera de toda realidad. Y hay gente que pretende creer en un Cristo así. ¿Saben? Todas estas son voces que pudieran haber influenciado de alguna manera tu concepto de Jesús. ¿Quieres responder efectivamente a la pregunta de quién es Cristo? Necesitas revisar el fundamento que de alguna forma ha influenciado y está influenciando tu respuesta acerca de quién es Cristo. No puedes responder a esta pregunta siguiendo los conceptos que aprendiste en casa. Hermano, te invito a que revises. ¿Qué concepto aprendiste en casa de Jesús? Yo nací en un hogar cristiano. ¿Saben? Yo soy el menor de 4. Tal vez Doris, mi hermana mayor, pudiera haber tenido una realidad distinta, pudo haber conocido cosas que yo no. Cuando yo crecí, cuando yo nací, ¿saben? Mi casa era cristiana en todo. Teníamos un televisor cristiano, una mesa cristiana, comíamos comida cristiana, se hablaba cristiano, todo era cristiano, todo. Y ¿saben? Mis padres, papá pastoreó por años una iglesia que él mismo fundó, pero en algún momento de mi vida yo tuve que enfrentarme con la pregunta, ¿quién es Cristo para ti? Y saben, haber crecido en un contexto evangélico me daba la capacidad de dar la respuesta correcta a la pregunta. Podía responder efectivamente, teológicamente correcta, bíblicamente correcta, experiencialmente correcta. Podía dar cualquier respuesta correcta. ¿Saben? En mi casa hemos creído siempre que Cristo es y daba una buena respuesta. En la iglesia donde yo crecí, se enseñaba que Cristo es y daba una respuesta correcta. Pero en un momento el Señor tuvo que preguntarme, ¿y quién es Cristo para ti? Ya hablamos de quién es Cristo para tu papá. Qué bueno, yo voy a hablar con tu papá y cuando tenga que enfrentar a tu papá, le preguntaré a tu papá. Yo pues, pediré cuentas a la iglesia y cuando pida cuenta a la iglesia tendrá que responder. Pero en este momento me importa saber quién es Cristo para ti. ¿Saben? Yo llegué a la universidad como a los 17 años. Estudiaba procesos químicos. Y tenía profesores, hermanos, ateos. Y la mayoría de los profesores que me daban clases los admiraba porque eran unos tipos que sabían muchísimo. Y muy rápidamente yo tenía más respuestas para defender el ateísmo que para defender el cristianismo en el cual crecí. Pero también veníamos de contextos en los cuales formularse preguntas que generaran o que implicaran ciertas dudas era mal visto. Entonces, cuando iba a la universidad y generaba preguntas, había respuestas. Entonces, yo a los 19 años por allí, podía decir era un ateo evangélico. Iba a la iglesia, me congregaba, tenía participación en la iglesia, tenía las respuestas correctas, todo, pero en mi cabeza había más dudas que nada más. Hasta que el Señor tuvo que confrontarme con la pregunta. Muy bien, ¿quién es Cristo para ti? Hermanos, si no respondemos a esa pregunta, seguiremos respondiendo con las respuestas del entorno. Saben, en mi casa siempre hemos dicho que Cristo es, esa es la respuesta de tu casa. Mi papá me enseñó que Cristo es, muy bien, esa es la respuesta de tus padres. En la iglesia donde yo voy, se enseña que Cristo, muy bien, esa es la respuesta de la iglesia. La pregunta para ti esta mañana es, ¿quién es Cristo para ti? Necesitas revisar los conceptos de Cristo que están de alguna forma influenciando tu respuesta. Hermano, y te voy a decir algo de corazón. Atrévete a cuestionar lo que has aprendido en el ambiente en el cual estás. Atrévete a cuestionarlo. ¿Será esto verdad? Vamos al segundo paso. Entonces, el primer paso es, revisa aquellos aspectos que están influenciando tu concepto de Cristo. El segundo, necesitas acercarte con sinceridad a la descripción que la Biblia hace de Cristo. Necesitas ir a la verdad. No tienes manera de saber quién es Cristo si no vas a la verdad. Y la única verdad que puede decirte quién es realmente Cristo está en la Biblia. Está en la Biblia. El Señor confronta a sus discípulos y le dice,
¿qué dice la gente? Ustedes y yo, también al igual que ellos, estamos creciendo en una sociedad que tiene un concepto de Cristo. Pero fíjense que el Señor, después de descubrir qué dice la gente, ahora va a algo mucho más personal. Versículo 15. Y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Directo. Ahora sí, el Señor cambia el picheo y deja de lanzar curvas. Y va ahora con una recta, 95 millas por el medio del plato. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Hermano, permítame plantearles un poco cómo está construida la idea del idioma original. Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que es Jeremías, otros que cualquier profeta. Y el Señor cambia una vez el tema y comienza con un pero que no está allí, pero que en el idioma original se deja ver claramente. Muy bien, pero ustedes ahora, como si te dijera hoy, pero tú. Señor, yo crecí en un contexto muy evangélico, en un contexto muy católico, en un contexto muy lo que sea. Y el Señor dice, muy bien, pero tú, ¿quién dices tú que soy yo? Es el sentido de la pregunta aquí. Qué bien, ya me dijeron lo que hay en el ambiente. Ya me dijeron dónde creciste, cómo te formaste, con qué criterio. Ya sé lo que tienes allí como antecedente. Pero ahora me interesa preguntarte esto. Tú. Miren, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. ¿Saben esa pregunta? Tenía una intención compleja. Esa intención encierra esto. Por encima de lo que otros puedan opinar acerca de mí, me interesa escuchar quién dices tú que soy. La salvación que Dios quiere darte no es colectiva. ¿Saben? No eres salvo porque pertenezcas a un grupo. Todos los que están aquí, hermanos, son parte de esta iglesia. El que está viniendo por primera vez es bienvenido, le amamos. Nos agrada verte aquí. Pero quiero que sepas que la salvación no viene porque seas parte de esta iglesia. La salvación va a exigir de ti, así como de mí, una respuesta efectiva a la pregunta de ¿quién es Jesús para ti? Ante esta pregunta, el Señor está confrontando a sus discípulos de esta forma. ¿Quién es Jesús para ti en virtud de lo que han visto? ¿Quién es Jesús para ti en virtud de lo que has oído? ¿Quién es Jesús para ti en virtud de lo que has conocido? Ellos caminaron con Jesús, le vieron hacer milagros, le vieron calmar la tempestad, le vieron hacer tantas cosas. Y saben, el Señor, en virtud de todo lo que han visto, en virtud de todo lo que han oído de mí, en virtud de alguna forma de todo lo que han conocido de mí, ahora quiero que me digan, ¿quién soy yo para ti? ¿Saben? Esto nos habla de una relación personal con Cristo. No puedes desarrollar una respuesta efectiva hasta que no conozcas personalmente a Cristo. Y no lo vas a hacer si no caminas con Cristo a través de su palabra. La única forma de poder conocer a Cristo es caminando con Él, conociéndole a través de su palabra. Si no vas a su palabra, si no caminas de la mano de Cristo a través de su palabra, no podrás responder efectivamente a la pregunta de ¿quién es Jesús para ti? Nunca llegarás a conocer efectivamente a Cristo si no pasas tiempo suficiente en su palabra caminando junto a Él. Nunca. Los discípulos habían caminado con Jesús. Juan, en su primera carta, comienza la primera carta diciendo, ¿saben? Les hemos escrito de esto, lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos, lo que vimos, lo que conocimos, lo que palparon nuestros cuerpos, lo que pudimos conocer en primera persona acerca de Jesús, de eso le hemos escrito. ¿Saben? La convicción de los discípulos no se fundamentaba en conceptos teológicos simplemente metidos allí en su cabeza. Ellos tenían una experiencia personal con Cristo porque caminaron junto a Cristo y se mantenían avanzando junto a Cristo. La pregunta para ti entonces, para una respuesta efectiva a la pregunta de ¿quién es Jesús? Es
¿Estás caminando con Cristo? Si no estás caminando con Cristo, difícilmente le vas a conocer. Y vas a la Biblia, y ahora permítanme confrontarnos con algunas personas que al tener un encuentro personal con Cristo pudieron conocerle. Permítanme simplemente mencionar algunos. ¿Se acuerdan del soldado romano en la cruz? El soldado romano está parado frente a Cristo y al Cristo morir ocurren una serie de eventos. Y al ver los eventos, miren, el versículo 39 de Marcos 15 dice, el centurión que estaba frente a Jesús, al ver cómo murió, dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Lo ven? Un encuentro personal con Cristo de una vez cambia el concepto que este hombre pudo haber tenido de Jesús. Natanael, Juan 1:49, al ver a Jesús, un primer contacto con Jesús, enseguida Natanael le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Un encuentro personal con Cristo cambia tu visión acerca de quién es Él. ¿Se acuerdan de Tomás? El famoso de ver para creer. Bueno, en Juan 20, 27 al 28, luego dijo a Tomás, el Señor se aparece resucitado a sus discípulos y se comunica con sus discípulos y luego se dirige a Tomás. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Cuando Tomás vio a Cristo resucitado, cae de rodillas e inmediatamente su concepto de Cristo tiene un sentido ahora nuevo. Señor mío, Dios mío. ¿Saben? Hasta los demonios, cuando tenían un encuentro personal con Cristo, su manera de verlo cambiaba. Puedo contar varios pasajes aquí que hablan acerca de la acción o la actitud de los demonios a estar frente a Cristo. Pero miren, en Lucas 4, 33 y 34, se nos cuenta lo siguiente. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Hermanos, tiene un encuentro personal con el Señor y al verlo, el demonio reconoce, tú eres el Santo de Dios. Más abajo, versículos 40 y 41, del mismo Lucas 4. Al ponerse el sol, la gente llevó a Jesús todos los que padecían diversas enfermedades. Él puso su mano sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas, salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Los demonios lo miraban y ¿saben? Su reacción era, tú eres el Hijo de Dios. ¿Saben? Cuando comenzamos a caminar con Cristo es inevitable que no podamos conocerle tal cual Él es. O sea que la pregunta entonces de quién es Jesús descansa en la idea de necesitas conocer personalmente a Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? Estudiamos los 7 yo soy, ¿se acuerdan? Yo soy el pan de vida. Y decíamos, confiar en Cristo tiene garantía de satisfacción plena. Yo soy la luz del mundo. Seguir a Cristo es vivir sin tropiezo. Yo soy la puerta. Él es el único acceso a una vida extraordinaria y eterna. Yo soy el buen pastor. Cuando Cristo es quien controla tu vida, nada falta. Yo soy la resurrección y la vida. Cristo es la garantía de una vida después de la vida para todo aquel que cree. Él es el camino, la verdad y la vida. Y decíamos, si Cristo es tu camino, el cielo es tu destino. Y finalmente, yo soy la vid verdadera. Y decíamos, si permanezco en Cristo, seré un cristiano fructífero. ¿Se dan cuenta de todo lo que podemos conocer acerca de Jesús cuando caminamos con Él a la luz de su palabra? Conocemos quién es Él y todo lo que implica conocerle. Pedro afirma, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Permítame cerrar con un tercer paso. Necesitas revisar todos los aspectos que están influenciando en tu entorno tu respuesta de quién es Cristo. Necesitas caminar de la mano con Cristo. Y finalmente, necesitas oír la revelación que Dios quiere darte acerca de Cristo. Dice el versículo 16, volvamos a Mateo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. 17, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Saben? La respuesta que está dando ahora aquí
Pedro, no es el producto de haber estudiado en un instituto bíblico, ni siquiera es el producto de una maestría en teología aplicada. Él sabía tanto cristología, que es la doctrina de Cristo, que él dio una respuesta académica. No hubiera llegado a esa conclusión si el Espíritu Santo de Dios no se la hubiera revelado. Y el Señor utiliza dos términos aquí que son clave. El primero, bienaventurado. Todo aquel que escucha la voz de Dios y permite que el Señor le guíe a conocer plenamente quién es Cristo, es bienaventurado. ¿Saben lo que significa la palabra bienaventurado? Eres extremadamente feliz, has sido bendecido porque has permitido que la voz del Señor se haga vida en tu vida. Lo que acabas de decir, Pedro, no te lo reveló ningún ser humano. No lo pudiste haber descubierto con tu propia inteligencia o con tu propio entendimiento. Dios te lo reveló. La palabra revelar es como tener algo oculto, tapado con un gran manto. Cada uno de nosotros pudiera tener una idea de lo que hay detrás de ese manto. Imagínense una gran obra. Y cada uno pudiera ver, bueno, por lo alto que es tal vez se refiere a una obra de esto, o bueno, por la forma que se le ve desde afuera, y cada uno pudiera tener una idea. La única forma de saber qué hay allí plenamente es que alguien venga y quite el manto. Esa es la palabra revelar. Hay cosas de Cristo que ustedes y yo no vamos a comprender, no vamos a conocer, a menos que el Señor quite el manto. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El que camina con Cristo, en la medida que va caminando con Él, el Padre le va revelando cosas de Jesús que no podrías comprender si no estuvieras caminando con el Señor y si no hubieras sensibilizado tu oído a la voz de Dios. Y ahora Pedro aquí habla en nombre de los discípulos y le dice al Señor, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sepan, esa frase o esa respuesta de Pedro podría llevarnos un año aquí estudiando profundamente qué quiere decir. Hay mucha información ahí, pero llegó a esa información porque el Señor le dio la respuesta. Muchas personas llegan a Cristo y dicen, pero es que hay cosas que yo no entiendo. Y la respuesta a eso es, camina con Cristo y el Espíritu Santo te irá mostrando todo lo que debes conocer. Pero ¿sabes? Hay cosas que yo no sé. Hay cosas que me preguntan y me dejan sin respuesta. Ah, muy bien, camina con Cristo. Y en la medida que vas caminando, el Espíritu Santo te irá llevando a entender y a recordar y a conocer todas las cosas que necesitas conocer. Y ¿saben? En la medida que vamos caminando con Cristo, Dios va revelándonos cada vez más a Cristo, a Cristo. Y ¿saben? Cambia la cosa. La palabra de Cristo que conocí porque estoy estudiando su palabra, porque estoy yendo a ella, porque conozco al Cristo de la Biblia, la palabra de Cristo, ahora comienza a hacerse vida en mi vida. Permítanme leer otra vez lo que acabo de leer de los 7 yo soy, pero de una forma un poco distinta. Permítanme plantear un cambio allí. Decíamos, primero yo soy el pan de vida. La verdad que desprendíamos de eso era, confiar en Cristo tiene garantía de satisfacción plena. Pero cuando Dios hace vida en mi vida, esa definición de Cristo, la idea cambia. Y ahora yo puedo pararme y decir, en Cristo tengo satisfacción plena. ¿Ven la diferencia? Leemos, yo soy la luz del mundo y decíamos, hay una verdad que se desprende de eso. Seguir a Cristo es vivir sin tropiezo. Pero cuando Dios hace vida en mi vida, esa verdad, entonces puedo levantarme y decir, en Cristo vivo sin tropiezo. ¿Ven la diferencia? Leemos en la Biblia, yo soy la puerta. Y la verdad que desprendíamos de eso es, Él es el único acceso a una vida extraordinaria y eterna. Pero cuando Dios hace vida en mi vida, eso, entonces ahora puedo pararme y decir, en Cristo tengo una vida extraordinaria y eterna. Leíamos en la Biblia, yo soy el buen pastor y decíamos, la verdad que se desprende de eso es, cuando Cristo es quien controla tu vida, nada falta. Pero cuando eso se hace vida en mi vida, ahora me levanto y digo, en Cristo nada me falta. Leíamos en la Biblia, yo soy la resurrección y la vida. Y decíamos, la verdad que se desprende de eso es, Cristo es la garantía de vida después de la vida para todo aquel que cree.
Pero cuando eso se hace vida en mi vida, entonces me levanto y digo, en Cristo tengo garantía de vida después de la vida. Leíamos, Cristo es el camino y la verdad y la vida. Y decíamos, si Cristo es tu camino, el cielo es tu destino. Pero cuando eso se hace vida en mi vida, tengo que decir que en Cristo el cielo es mi destino. Decíamos, Cristo es la vida verdadera. Y la verdad que se desprende de eso es, si permanezco en Cristo, seré un cristiano fructífero. Pero cuando eso se hace vida en mi vida, me levanto y digo, en Cristo soy un cristiano fructífero. ¿Ven la diferencia? La diferencia aquí es, ya no es el Cristo que conozco, ya no es el Cristo del que sé, ya no soy capaz solamente de saber hasta dónde puede llegar el Señor, sino que hoy puedo pararme y como Dios ha hecho vida en mi vida, la palabra de Cristo, puedo decir, Cristo es mi Señor y mi Dios. Todo lo que hemos estudiado acerca de Cristo tiene sentido para mí. ¿Y por qué lo tiene? Porque estoy en Cristo. ¿Y cómo lo sabes? Porque camino con Él todos los días. Y lo estoy conociendo. Y Dios cada vez me revela más a la persona de Cristo. ¿Saben? Eso está a tu alcance hoy. La respuesta que el Señor espera de ti, decíamos al principio, tiene que ver con el lugar que Cristo ocupa en tu vida. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Saben, en la Biblia tenemos varios milagros relatados, pero hay uno que a mí me llama mucho la atención. Lo estudiamos un miércoles. Y es el milagro de la curación de un ciego. Detrás de la curación de un ciego hay cosas muy complejas que tienen que pasar. Este ciego en particular no tenía ni siquiera los ojos, no tenía el órgano. Sus cuencas estaban vacías. Entonces uno podría decir, pues el Señor hizo barro con su saliva y lo untó en sus ojos. Y alguien alguna vez interpretó eso como, bueno, el Dios que creó al hombre del barro, como él no tenía el ojo como órgano, pues con ese barro lo creó. Está bien. Pero es que el problema de la vista ni siquiera es que tú tengas un ojo. Hay gente que tiene sus ojos completos y no ve. Hay cosas más complejas que esas. Y el Señor le dice a este hombre, ve y lávate en el enviado. El estanque se llamaba Siloé. Y eso lo que quiere decir es el enviado. Y él se lava y comienza a ver luz alrededor, pero no ve. Y saben, eso nos da una respuesta. Usted puede tener sus ojos y no ver. Usted puede tener todos los órganos allí, que implican la vista, y no ver. Y como el que está ciego todo lo ve oscuro, todo lo ve negro. Usted puede estar parado frente a la luz más incandescente y no ver. Si no hay luz, cero luz, aun cuando tenga bien su vista, no va a ver. Pero si tiene mal la vista, aun cuando haya mucha luz, igual no verá. Así que este hombre, por más que podía tener luz frente a él, estaba parado frente a Cristo, que es la luz del mundo, no miraba. Él necesitaba recuperar la visión. Y el Señor no solo le puso los ojos, no solo le dio luz, sino que le dio la vista, el sentido se lo dio. Ya hay una cantidad de cosas neuronales, hay una cantidad de funciones que el Señor tuvo que poner a funcionar para que entonces ese hombre pudiera ver efectivamente. Y saben, cuando estudiamos la Biblia, estamos parados frente a la luz. Lámpara es a mis pies tus palabras. Pero el que no tiene a Cristo está ciego. Y la palabra de Dios puede ser predicada con toda claridad, pero seguiremos ciegos, aun cuando estemos parados frente a una luz que enceguezca a cualquiera. Necesitas que el Señor te dé vista. Y fue lo que hizo el Señor con Pedro aquí. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo hoy. Si tú invitas a Cristo a ser el Señor de tu vida, entonces todo esto comienza a tener un sentido distinto para ti. Estás permitiendo que el Padre no solo te ponga frente a la luz, sino que te dé la vista espiritual necesaria para poder comprender lo que está allí acerca de Cristo. Hay cosas para ti que no te las voy a poder revelar yo. Necesitas que el Señor trate contigo en tu corazón. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar.
¿Quién es Cristo para ti? No puedes responder esta pregunta con los años que tengas en el Evangelio. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? No puedes responder esta pregunta por lo buena persona que te consideres que seas. ¿Quién es Cristo para ti? Esta pregunta no se puede responder con la religión con la que hayas crecido, ni con lo fiel que seas a lo que sea que creas que crees. Esta pregunta se tiene que responder con un encuentro personal entre tú y Cristo. ¿Caminas con Cristo? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Has permitido que Dios hable a tu vida y te muestre personalmente a Cristo? Hay una respuesta que tienes que dar el día de hoy, porque de esa respuesta depende tu vida. El lugar que ocupa Cristo hoy en tu vida determina el lugar que tú ocuparás mañana en la eternidad. Señor, necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos revisar los conceptos que de alguna forma nos dificultan conocer quién es Cristo. Y hoy queremos, en un acto de sinceridad delante de ti, ponerlos a un lado. Queremos venir a tu palabra, que sea ella quien nos muestre quién es Cristo. Pero queremos abrir nuestro corazón y pedirte que tu Espíritu nos ayude a abrir nuestro entendimiento para poder comprender, guiados de tu mano, quién es Jesús. Que podamos salir hoy, esta mañana, de aquí, con una respuesta clara, efectiva, no teológicamente correcta, sino con una respuesta que describa mi relación personal con Cristo. Yo no sé si esta mañana hay alguien aquí que aún no ha depositado su confianza en Cristo. Yo no sé si escuchando este mensaje te viste en la necesidad de revisar tu concepto de Cristo y necesitas hoy pararte delante del Señor y decir: Señor, yo necesito responder a esta pregunta de forma personal. Ya no más con la influencia de la iglesia, ni con la influencia de mis padres, ni con la influencia de mi entorno. Quiero personalmente responder a esta pregunta. Si estás allí, yo te invito a que cierres tus ojos, tengas un momento de oración. Si me lo permites, quiero guiarte en esta oración. Dile al Señor estas palabras: Señor, yo quiero reconocer que he seguido conceptos de Cristo que no se apegan a tu palabra. He creído que mis actos, que mis obras son suficientes para ser salvo. Pero hoy entiendo que te necesito a ti y que debo reconocer que soy pecador. Yo hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy quiero comenzar a caminar de tu mano para que tu Espíritu continuamente me muestre a Cristo. A partir de hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, necesitamos buscar a Cristo de corazón. Cristo viene a buscar una iglesia que camina con Él y que muestra efectivamente quién es Cristo en su vida. Que tengamos la respuesta delante de Dios correcta. Que Dios les bendiga.